Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Nos está haciendo todo este año Éxodo y yo no sé cuántos años va a tomarnos más. Pero hoy vamos a estudiar sobre el cuarto mandamiento y bueno, de pronto esta no va a ser tu prédica favorita, está bien. Yo quiero animarte a que la escuches, ¿verdad? De los 10 mandamientos, no tiene batería eso. Entonces, de los 10 mandamientos, ninguno es tan polémico como el cuarto mandamiento. Polémico en la teoría, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos posiciones en cuanto al cuarto mandamiento? Para algunos, el cuarto mandamiento, pensando en la mayoría de iglesias bautistas hoy, el cuarto mandamiento es algo que está obsoleto, ¿verdad? Y que se limita al pueblo de Israel. Entonces, casi la mayoría de iglesias está en ese punto, ¿verdad? Pero, por otro lado, para la iglesia reformada, la mayoría de iglesias reformadas, el cuarto mandamiento es algo que permanece, pero que ha cambiado la forma en cómo se obedece. Del séptimo día pasó a ser el primer día de la semana. Ahora es interesante algo, quiero que pienses en esto. Yo sé que está haciendo calor y que no tenemos... Trata de luchar con tu mente hoy. Piensa en esto. Aunque hay diferentes posturas en cuanto al significado del cuarto mandamiento, en la práctica hay mucha unidad. ¿Escuchas? En la práctica hay mucha unidad. Y yo no sé ustedes, pero yo crecí en una iglesia bautista, centroamericana, en la misma línea bautista. Y nosotros íbamos a la iglesia en la mañana, íbamos a la iglesia en la tarde. ¿Queda algún sobreviviente de esos? Iban en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Así era. Así era en la mañana y en la tarde. Entonces, aunque a veces no hay unidad en la parte teórica, en la parte práctica hay mucha unidad. O por lo menos hubo mucha unidad. Que este día, el día del Señor, había que guardarlo para el Señor. Había que guardarlo para Él. Y cuando uno piensa en la conciencia, porque la Biblia dice, escucha eso, que los mandamientos del Señor, hablando de esos 10 mandamientos, Dios los escribió en la conciencia. ¿Ok? En la conciencia, están ahí. O sea que nadie te tiene que decir que no mates. Ya sabes que no tienes que matar, está en tu conciencia. Que no robes, ya está en tu conciencia. La mayoría de las leyes de todo el mundo están basadas en los 10 mandamientos. Y en tu conciencia tú sabes que el día domingo es del Señor. Tú lo sabes. O sea, yo no tengo que convencerte. Usted lo sabe. Este día es de Él. Ok. El problema, creo yo, con el día del Señor es que lo hemos visto muchas veces en la forma en cómo lo vieron los judíos, como una carga, como algo pesado. Pero la intención del Señor nunca fue eso. El día del Señor era un día de fiesta, el día de reposo era un día de fiesta para el Señor, un tiempo especial, un regalo del Señor. Alguien dijo que esos no eran 10 mandamientos, estos eran 10 regalos que el Señor nos dio. 10 regalos del Señor. Qué bonito, míralo así, 10 regalos que el Señor nos da. Y este cuarto mandamiento es un regalo muy especial para nosotros, de parte de Dios. No una carga, un regalo del Señor. Como les decía, su práctica difiere con la práctica en el Antiguo Testamento, así al igual que todos los sacramentos que tenemos hoy tienen un origen judío, pero diferente. Si ustedes recuerdan, Dios instituyó la Pascua, ¿verdad? Pero en
En el libro de Mateo y en los evangelios vemos que en la última Pascua del Señor, Él instituyó que la cena del Señor. Entonces hay una línea que comienza no con un nuevo pacto, comienza con el antiguo pacto y se celebra en el nuevo, pero diferente. Lo mismo vemos en la circuncisión. Dios quería que los nacidos de su pueblo fueran circuncidados. Y ahora Dios en el Nuevo Testamento a los nacidos en Cristo quiere que sean bautizados, y es una señal para el que ha nacido en la familia de Dios. Y de igual manera el Día del Señor en el Antiguo Testamento fue celebrado en el último día de la semana, conmemorando la creación. Pero en el Nuevo Pacto es celebrado el primer día de la semana, celebrando la obra de la redención, de la nueva creación en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Celebramos una nueva creación en Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, creemos que este mandamiento permanece vigente a la luz del Nuevo Testamento en un día diferente. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión, hermanos? Cristo termina su obra de redención resucitando el primer día de la semana. No solamente eso, aparece a las mujeres en la mañana, a los discípulos en la mañana, camino a Emaús. Aparece también en la tarde, camino a Emaús. Aparece en la noche a los otros discípulos que estaban reunidos, que estaban ahí, que no estaba Tomás, por cierto. ¿Y cuándo vuelve a aparecer el Señor? ¿Cuándo? El otro domingo. Hermanos, ¿por qué no aparece el lunes o el martes? Aparece el otro domingo, y las apariciones tienen ese patrón, que eran los domingos. Luego en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo. ¿Y qué día era Pentecostés? Día domingo, primer día de la semana. Y viene el Espíritu Santo el día domingo. Pedro predica y se establece la iglesia en el Nuevo Testamento a través de la predicación de Pedro. ¿Qué día? Un día domingo. Y aunque al principio la iglesia empieza a reunirse todos los días, al final se establece un día de adoración. ¿Y qué día de adoración es ese? Es el domingo, desde el libro de los Hechos. Aparece que se reunían el primer día de la semana para partir el pan, en conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo. Esto, hermanos, no lo estableció Constantino en el año 300, eso es mentira, ¿no es cierto? La iglesia desde la resurrección empezó a observar el día domingo. Así que este mandamiento de guardar este día para Él está en el Antiguo Testamento y podemos ver su observancia en el Nuevo. Y tengo un par de cosas más. Piensa en la naturaleza de los 10 mandamientos. Piensa en la naturaleza de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen una naturaleza moral. Moral, que significa que representa el carácter de Dios y la adoración a Dios. Dios no estableció en los 10 mandamientos la circuncisión, aunque es uno de los ritos más importantes dentro de los judíos. ¿Por qué? Porque esos 10 mandamientos, hermanos, aunque fueron dados al pueblo de Israel, fueron dados para todos los hombres en todos los tiempos. Y cuando Pablo escribe en el libro de Romanos, ¿por qué los hombres están bajo condenación? Es porque no han cumplido la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? Estos 10 mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es ¿qué? ¿Qué es el pecado? ¿Es la transgresión de qué? ¿De la ley? ¿Cuál ley? De los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios, dado a los judíos, pero para todos los hombres. Para todos los hombres. Pregunta, piensa. ¿En qué escribió esos mandamientos Dios? ¿En qué los escribió? En una piedra. Piensa, ¿qué significa eso? ¿Sabes que no pasa? Permanece, muestra el carácter de Dios en todas las generaciones, en todos los tiempos. ¿Y cuántas veces lo escribió sobre una piedra? 2 veces. Piensa, ¿qué significa eso?
Creo que, hermanos, la razón por la cual la iglesia está tan débil hoy es porque no respeta el día del Señor. Es porque para los cristianos el día del Señor es una opción. Pero en la mente de Dios nunca fue así. Nunca fue una opción. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. ¿Sabes qué? Antes de ir a Éxodo, te voy a dar otro versículo. Es que de pronto se me viene a la mente que puede estar dudándolo todavía. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Versículo 19. Solo por si lo dudas. Vamos. Mateo, capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. ¿Y cuál es el contexto? Mira, versículo 19, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Versículo 27, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. ¿De qué mandamientos está hablando? De los 10 mandamientos. Y dice, cualquiera que enseñe, que no, ¿verdad? Cualquiera que quebrante eso y enseñe así a los hombres, será llamado muy, ¿qué? Muy pequeño. Hermano, yo ya soy pequeño aquí y no quiero ser pequeño allá. Yo sí los voy a persuadir, hermanos, esta mañana, a que aparten este día para hacer, este primer día de la semana, para hacer. Así que pensando en eso, vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, y vamos a estudiar detenidamente este cuarto mandamiento. Dice, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál es el mandamiento? Mira, pon atención, están todos los mandamientos y todos empiezan con ¿qué? No tendrás dioses ajenos, no, ¿verdad? Te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y por primera vez en la lista hay uno positivo. Acuérdate. Este es el primer mandamiento en la lista que es positivo. Acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a tratar de pensar en esa parte. ¿Cuál es la idea de reposo, hermanos? Reposo significa cesar, para. Recuérdate de ese día que es para detenerse. ¿Detenerse de qué? De las cosas de todos los días. De la rutina, de lo cotidiano. Para, detente, esa es la idea. Cesa. Deténgase ese día. Eso significa reposo. Entonces nos dice, acuérdate del día de parar, del día de detenerse. Acuérdate. Ahora, ¿qué significa eso de acuérdate? Porque, bueno, puede ser que pensemos, bueno, voy a poner una alarma, ¿verdad? Para que el domingo me avise que es domingo y no perderme este día. Pero no, la idea no es solamente saber que este día es domingo. La idea de acordarse es como de añorar el día del Señor, como añorarlo. Como que te vas de aquí contando cuántos días faltan otra vez para que sea día del Señor. Así, ese es el mandamiento. Yo quiero que sea un día que ustedes lo esperen todos los días. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta Navidad y diciembre? ¿Les gusta eso? A mí me gusta, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llegamos a diciembre? Ay, que no pase, ¿verdad? Que no pase, que nos dure, ¿verdad? Que nos dure. Y luego pasa y viene enero. ¿Y qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Empezamos a contar. Enero, febrero, ¿cuánto falta? ¿Verdad?
Y estamos esperando que venga. ¿Sabes qué quiere Dios en este mandamiento? Que toda la semana nosotros esperemos el día del Señor. ¿Cuánto falta para que yo vaya a la iglesia y vea a mis hermanos? ¿Cuánto falta para que nos congreguemos y adoremos al Señor juntos y escuchemos su palabra? Yo quiero esto para mi vida, amar este día. Esta es la intención del Señor cuando le dice, acuérdate, que no sea una carga para vos, que no sea un castigo para vos, que sea algo que estás esperando este día que ha sido dedicado para el Señor. Un anhelo por este día que ha sido santificado. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La idea es que este día es un día especial para mí, que yo pongo aparte para Dios como una ofrenda para Él. Yo lo santifico, yo lo dedico a Él. Así como muchos de nosotros sacamos parte de nuestro salario para darlo para el Señor, así sacamos de nuestro tiempo este día para darlo como una ofrenda al Señor, y es algo que yo lo doy con alegría, porque así como Dios ama el corazón, el dador, ¿qué? Alegre, también es la misma idea con congregarse. Dios ama que la gente venga gozosa a su casa a congregarse. No es que estamos cumpliendo con Dios un requisito. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vengamos con alegría, que sea un deleite en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Saben? Los judíos arruinaron el día del Señor. ¿Por qué? Empezaron a poner cargas y reglas. Y ese día era un día que nadie quería. Esa no es la intención, sino que es algo que añoremos en el corazón. Isaías 58 describe la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos para este día de adoración. Isaías 58, mira lo que dice. Voy a leer versículo 13 y versículo 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces no se trata solo de santificarlo, se trata de volvernos al Señor. Que el Señor llene nuestros pensamientos este día. De buscar su voluntad, de querer oír su palabra. Hermanos, de arrepentirnos, de hacer nuestra propia voluntad y volvernos al Señor. Esta es la idea del día de reposo, un día santo para el Señor. En el antiguo pacto nosotros vemos que el pueblo de Israel se congregaba, había santa convocación el día de reposo. Y es la misma idea en el nuevo pacto. El nuevo pacto nosotros nos congregamos los domingos. Y esto que estamos haciendo hoy se llama adoración pública. Estamos haciendo un culto de adoración pública a nuestro Dios. Y de eso se trata el día de reposo, de congregarnos y hacer una adoración pública a Dios y también adoración privada en nuestras casas, con nuestra familia. Y no solamente hacerlo, sino gozarnos en hacerlo. Gozarnos en eso. Vamos a volver a Hechos 20. Vamos a continuar leyendo. Versículo 9 dice, voy a leer 8 y 9. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Eso es. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y nos vamos a detener ahí. Y vamos a pensar en la estructura. Si me regalan la siguiente, por favor, pensemos en la estructura. Dios está diciendo, yo quiero que ustedes se organicen sus tareas, organicen su trabajo. 6 días van a trabajar. Y uno va a ser un día de reposo. Y dice acá el pasaje en el versículo 9, dice,
6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo. Escucha, ¿para quién el reposo? Para Jehová. No es reposo para vos solamente. Es reposo para el Señor. Es un día de cesar para el Señor. Entonces, este pasaje tiene dos direcciones y son dos direcciones importantes, hermanos. La primera es que Dios quiere que trabajemos. Dios quiere que trabajemos. 6 días. El día de reposo en ningún punto no, nos empuja a no trabajar. No. Más bien dice, 6 días vas a trabajar. 6 días vas a trabajar. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, que los cristianos deberíamos de caracterizarnos por ser personas muy trabajadoras. Muy trabajadoras. El Señor quiere que sus hijos trabajen, hermanos, y que trabajen duro para la gloria de su nombre. Hermanos, porque si trabajamos, el Señor va a proveer para nuestras necesidades y para compartir con otros. Y qué bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, 6 días ustedes van a trabajar. Hermanos, si usted está muy ocupado en la semana, yo entiendo, la Biblia dice que debemos trabajar 6 días. Y dice, y terminarás toda tu obra. O sea que usted hace su plan, ¿verdad? Vamos a trabajar duro y vamos a terminar toda nuestra obra. Pero el séptimo día, dice el Señor, el día de reposo para el Señor. Si pensamos, hermanos, en la estructura de la vida, de nuestra vida, ¿verdad? Tiene un orden, debe tener un orden, debe tener límites. Y el Señor lo que está haciendo es poniendo límites para el hombre, para bendición del hombre. Proverbios 10, versículo 4, habla acerca de la importancia del trabajo. Proverbios 10, versículo 4. Quiero dejarlo con ustedes acá en su mente. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece. ¿A dónde va a llevar nuestra diligencia, hermanos? Hacia enriquecernos. Eso es lo que el pasaje dice. Yo sé que a uno le da miedo leer estos pasajes, pero es en la Biblia. Yo trabajo y ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, las cosas van a ir mejorando económicamente. Eso es lo que se espera de la persona que trabaja. Proverbios 14, 23, ¿qué dice? En toda labor hay fruto, más las vanas palabras de los labios empobrecen. Si usted trabaja, dice que va a tener fruto, pero si se las pasa hablando, entonces, bueno, va a empobrecer. Hermanos, hay que trabajar duro. Así que, ¿qué espera el Señor? Bueno, que yo voy a pasármela ya en el trabajo leyendo mi Biblia y, ¿verdad? No, hermanos, hay que trabajar. Yo espero que me digan, esta gente de Impacto sí que es trabajadora. Espero que un día me digan eso. Todavía no me lo han dicho, pero ese día, esta gente de Impacto sí que trabaja. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que trabaja da gloria a Dios. El trabajo da gloria a Dios. Y si usted estudia, por ejemplo, la historia en Europa, hay países reformados y países contra reforma. Y los países reformados fueron las personas que empujaron el estudio y el trabajo. Porque la Biblia empuja el estudio y el trabajo. Cosas importantes. Pero, hermanos, la vida no se trata solo de trabajo. Aunque el trabajo es bueno y yo anhelo que todos sean trabajadores, la vida no se trata solo de trabajo. Dios dice 6 días y terminen. Pero el séptimo es para mí. De pronto hay alguno aquí pensando,
De pronto hay alguno aquí pensando, bueno, pero todos los días son del Señor, ¿verdad? Y es cierto, todos los días son del Señor. ¿Qué les parece? Tengo una propuesta para ustedes esta mañana. El segundo domingo de mayo nosotros celebramos, ¿qué? El Día de la Madre, se lo saben, ¿verdad? Todo, y el que no se lo sabe lo regañan en la casa. Se lo enseñan. Pero he escuchado yo muchos filósofos que dicen, pero todos los días son Día de la Madre. ¿Para qué celebran el Día de la Madre? Todos los días son Día de la Madre. Yo te pregunto, ¿qué pasa si nosotros quitamos el Día de la Madre y decimos todos los días son Día de la Madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el tiempo? ¿Sabes qué pasa? Ningún día es el Día de la Madre. ¿Sí o no? Y nosotros decimos todos los días son del Señor. ¿Y qué pasa en el tiempo? Ningún día es del Señor. Y trabajamos todos los días. Y todos los días son iguales. Y perdemos esa sensación de anhelo y encuentro con nuestro Dios. Por eso es tan importante. El Señor dice, 6 días vas a trabajar y terminar tu obra, pero el 7º es mío, es para mí. Es para mí. Entonces dice el pasaje, versículo 10, el 7º día es reposo para Jehová, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, dentro de tus puertas. Entonces, como les había comentado, los judíos dañaron este precioso día porque pusieron un montón de reglas. Pero, bueno, una regla, por ejemplo, no podías cargar a tu hijo en el día de reposo. O sea, ¿qué les parece? Entonces nadie quería que viniera el día de reposo porque eran tantas reglas que lo arruinaron todo. No es eso. Pero ¿qué está diciendo el Señor cuando dice no hagas en él obra alguna? Lo que está diciendo es para de trabajar. Dejar de estar haciendo dinero. Deja de estar haciendo todo lo que haces todos los días. De eso está hablando, a eso se refiere. Este día es mío. Y escuché a un pastor dar esta ilustración, me encantó. ¿Qué tal? Escucha eso, ¿qué tal? Que tu jefe te dijera, te voy a dar un día para que pases con tu esposa. Y en ese día, o sea, un día a la semana para que pases ese día con tu esposa. Y no te preocupes por el trabajo. Y no te preocupes por tus hijos. Y no te preocupes por nada. Solo vaya y disfrute ese día de la semana con su esposa. Y usted le dice al jefe, y tiene que ser toda la semana, jefe. No podrá ser solo una vez al mes, ¿verdad? O una vez cada 6 meses, toda la semana. Qué mal, ¿verdad? Qué mal para el esposo. Pero sabes, con el Señor hacemos lo mismo. Un día para el Señor todas las semanas. Pastor, ¿no se podrá mejor una vez cada 15 días o una vez al mes? Detén todas tus actividades. ¿Para qué? Para que pases conmigo este día. Este día quiero que seas solo para mí. Que no te preocupes por nada. Que yo pueda llenar tu corazón, tus pensamientos, todo tu ser. Que este día sea para mí. Para mí. Vamos a pensar en esa parte en donde dice, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si me dan la siguiente, por favor. Deben cesar las labores cotidianas, ¿verdad? Y no solamente eso, deben mandar a los que están bajo su autoridad a que paren también. Entonces, es doble mandamiento. Yo debo de parar y
los que están bajo mi autoridad deben de parar. ¿Y cuál es el propósito? Para ejercitarse en su vida espiritual. Ese es el propósito, para que se dediquen al Señor. Así que ¿un cristiano debería de tener su negocio abierto los domingos? La respuesta es no, no debería. ¿Y qué tal si él viene a la iglesia y deja a sus hijos? ¿Verdad? Que ellos se encarguen del negocio y él viene a la iglesia. La respuesta es no, tampoco. Y si entonces vengo yo y mis hijos y dejo a mis empleados, la respuesta es no, tampoco. ¿Debería de venir usted con sus familias y animar a sus empleados a venir y escuchar la palabra de Dios y adorar al Señor en el día del Señor? De pronto estás aquí pensando, ay, pero esto sí que está duro, ¿verdad? Difícil. Ok, vamos a darle vuelta a la moneda. Ahora usted es el empleado y su jefe le dice, vas a trabajar los 7 días de la semana, todas las semanas. ¿Qué dice? Ay, cómo quiero el día del Señor ahora, ¿no? Ahora sí queremos obedecer el día del Señor. Es que no funciona así, hermanos. Yo y mi casa y los que están conmigo van a parar para adorar al Señor este día. Eso es lo que el Señor está diciendo. Este día es un día para adorar al Señor. Y en la posición en donde yo estoy, yo mando a mi casa y a mis empleados a que paren para que se dediquen al Señor. Este es el mandamiento, este es el espíritu del mandamiento. Me gustaría que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Mira lo que dice, y me gustaría que te esfuerces por entender el flujo de pensamiento del pasaje. Eso es importante. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Al 25. Mira. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Quiero que pensemos este pasaje en 3 partes, ¿ok? Pon atención, trata de ver el flujo. Primero, nos habla en el versículo 19 sobre la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Abrió el camino. ¿Cómo? Con su propia sangre. Él se ofreció como el sacrificio vivo. Entró al lugar santísimo, rompió el velo que dividía, ¿verdad? Y luego, después de hacer esa obra preciosa, en el versículo 22, nos invita, acerquémonos. Acerquémonos. Ya rompí el velo. Ya pagué por ustedes. Yo soy el sumo sacerdote. Acérquense. Y luego nos dice cómo, en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ves? El hilo de pensamiento es, yo ya pagué por ustedes, vengan. ¿A dónde? A la casa del Señor. Es Él que te está invitando
para que vengas. Es el Señor que te invita. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es la invitación del Señor. Así que, cuando decides no venir, no me estás rechazando una invitación a mí. Es una invitación del Señor que te hace: acércate, ven. ¿A dónde? A mi casa. Y esa es a quien tienes que responderle. ¿Por qué no viniste? Porque la camisa la tenía ajada. ¿Por qué no estás aquí? Ay, me sentí un poco enfermo. Estaba cansado. Hermanos, nuestro director de alabanza dirige en silla de ruedas. ¿Qué excusa podemos decirle al Señor cuando Él nos invita a venir a su casa y nosotros decimos que no? ¿Qué excusa puedo darle yo al Señor cuando menosprecio su día? Así que nos manda: no hagas otra labor, detén a tu familia, vengan. Y en la última parte, volviendo a Éxodo, nos va a dar las razones de este mandato. Y esto es importante. Hermanos, muchos dicen que el cuarto mandamiento, el día de reposo, tiene que ver solo con los 10 mandamientos, pero el cuarto mandamiento no se origina en el decálogo, no se origina en los 10 mandamientos. ¿Dónde se origina el día de reposo? ¿Dónde comienza? Génesis, ¿verdad? Capítulo 2. Y eso es justamente lo que dice acá. Y en el libro de Deuteronomio también nos dice que fue a causa de la redención del pueblo de Dios cuando lo sacó de Egipto. Eso nosotros, mira hermanos, los paralelos son increíbles. Nosotros celebramos una liberación aún mayor que la del pueblo de Israel, porque Dios nos liberó de nuestro pecado, porque la ira de Dios ya no está con nosotros. Y tenemos razón por la cual festejar este día y dedicarlo para el Señor, para la gloria del Señor. Entonces viene el Señor y nos va a dar la razón acá. Versículo 11. Dice, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que yo dedique un día para Él? ¿Por qué? Bueno, porque así lo estableció desde el principio de las cosas, porque así funciona el hombre. Quiero darte algunos pensamientos en tu mente. Nosotros tenemos una estrella, ¿verdad?, que nos ayuda, a una rotación también que nos ayuda a determinar cuánto dura un día, ¿verdad? O nosotros a través de las estrellas podemos ver cuánto dura un año, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde salió la idea de la semana? ¿Qué estrella gira en 7 días? ¿De dónde salió ese concepto? ¿Sabe de dónde salió? De Génesis. Dios lo estableció. Les comentaba en la primera reunión que los sabios de este mundo, cuando estaba en ímpetu la revolución industrial, decidieron que iban a cambiar la estructura del tiempo y que las semanas iban a durar 10 días. ¿Y sabes qué pasó? Volvieron a ser 7. ¿Por qué? Porque Dios estableció que la vida del hombre iba a estar atrapada en semanas de 7. ¿Quién lo estableció eso? Dios. Dios lo estableció así. Y no solamente eso, Dios estableció también que el 7º día Él iba a cesar. Hizo 2 cosas.
con el séptimo día? Hizo dos cosas que quiero dejar en tu corazón. La primera que hizo fue bendecir el día. Dice ahí que el Señor lo bendijo. Mira lo que dice, versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová, escucha esto, bendijo el día de reposo, el día de cesar. Dios lo bendijo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que este día que nosotros cesamos nuestras actividades para dedicarnos al Señor es un día bendito por Dios. Y yo quiero decirte, este día es un día de bendición. Una bendición, hermanos, que está abierta para todo aquel que quiera tomarla. Una bendición para ustedes y una bendición para su familia. Gran bendición hay en guardar este día. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Hermanos, no todo se lo puedo decir yo, vamos. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Estamos en el cuarto. ¿Cuál es el quinto? Honra a tu padre. Mira, Dios así no es como nosotros, que a veces decimos cosas que no tienen relación una con la otra, no. Nuestro Dios, nuestro sabio Dios es estructurado y todos los mandamientos tienen una relación uno con el otro, están ligados y tienen un flujo de pensamiento perfecto, perfecto, hermanos. Miren, no una persona, muchas personas me han compartido que sus hijos han venido a Cristo porque sus padres fueron fieles en traerlos a la iglesia desde pequeños. No uno. De pronto muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio. Cómo el Señor usó a nuestros padres trayéndonos a la iglesia, aunque veníamos a hacer relajo, veníamos a, ¿verdad?, hacer bulla, aunque era más fácil dejarnos en la casa, pero nos trajeron aquí a la iglesia. Y ahora amamos al Señor. Y ahora honramos a nuestros padres, porque nuestros padres nos enseñaron a honrar a Dios en su día. Así que hay mucha bendición, hermanos, que nosotros nos perdemos cada vez que decidimos por cualquier razón no estar en la casa del Señor. Mucha bendición para nosotros. Me gusta mucho el Salmo 133, vamos a ir allá, Salmo 133. Lo leíamos hoy en la mañana, lo sabemos de memoria. Yo quiero que lo meditemos en esto. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el porte de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Escucha esto, pon atención, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Jehová a Dios? Bendición y vida eterna. ¿Dónde están los hermanos? Juntos, en armonía. ¿Y cuándo se reúnen los hermanos? El día del Señor se reúnen. Y aquí el Señor envía bendición y vida eterna. Y hermanos, sin temor, yo les puedo decir, hoy Dios está enviando bendición y vida eterna en este lugar. Porque su palabra lo dice. Bendición que nosotros perdemos cuando no honramos el día del Señor. Dice finalmente el versículo 11, al final, por tanto, bendijo el día de reposo, dice, y lo santificó.
Él lo santificó. ¿Qué significa que lo santificó? Significa que lo puso aparte, ¿ok? Significa que es un día santo, ¿verdad? Pero significa también, hermanos, significa también que nosotros podemos profanarlo. Si es un día santo, yo puedo guardarlo o puedo profanarlo también. Y cuando lo profano, cuando no lo dedico al Señor, cuando ando en mis propios caminos, cuando ando en mi propia voluntad. Si yo profano su día, entonces tampoco puedo esperar su bendición. Tampoco puedo esperar su bendición. Leía en un libro, alguien decía, a Moody le dijeron un día, Moody, al pastor Moody, yo no puedo dejar de trabajar el día domingo. ¿Por qué? Le dijo el pastor. Porque me voy a morir de hambre, le dijo. Y entonces le dijo el pastor, pues morite de hambre, ocupamos más mártires en el siglo XIX. De todo modo, los mártires son la semilla de la iglesia. Le dijo el pastor, yo cruzaría el mundo para ir a ver tu estatua, le dijo. ¿De verdad vos crees que si honras el día del Señor, el Señor va a dejar de bendecir tu vida? De proveer para tus necesidades, de cuidar de vos. ¿De verdad? La respuesta es no. El Señor es fiel y Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Para terminar, yo sé que ya, hermanos, no se quejen. La verdad es que ese estudio ocupaba 5 horas. Lo hicimos lo más rápido posible. Vamos a ir a las conclusiones. Primero, recuerda, hermano, que el día del Señor es un deleite, ¿verdad? Es un deleite. Es como que si tu jefe te dijera, recuerdas la ilustración, pasa un día con tu esposa, ¿no es maravilloso? Y podemos la oportunidad de pasar un día con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¿Quién soy yo para estar en su casa? ¿Quién soy yo? No merezco nada. Es un deleite. El día del Señor, hermanos, es una invitación de Dios. Dios te está diciendo, venga a mi casa. Venga. Es el Señor que te invita. No somos nosotros, es el Señor. Así que venga. Recuerde que el día del Señor es bendición para nosotros. Yo en lo personal, hermanos, yo tengo dificultades igual que todos, pero la bendición del Señor está conmigo. Yo siento la bendición del Señor en mi vida. Yo quiero que la bendición del Señor esté sobre sus vidas también. Honremos al Señor. Y por último, hermanos, no profanemos el día del Señor, haciendo tonterías, perdiendo el tiempo en cosas que no valen nada. No dejemos de venir a la casa del Señor por cualquier excusa vacía. No profanemos el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Es hermosa, Señor. Y en nuestra conciencia sabemos que es verdad. Todo esto es verdad. Que nos has dado el privilegio de poder pasar contigo este día. Y que muchas veces nosotros preferimos cualquier cosa. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos. Y ayúdanos a amar este día. A esperarlo, Señor, a esperar este día. Que podamos adorarte aquí en tu iglesia y podamos adorarte en nuestras casas también. Que sea un día de alabanza y oración a ti. Ayúdanos. Que podamos celebrar este día hasta tu regreso. Cada día. Recordando tu obra de liberación en la cruz. A tu pueblo
celebrando esta nueva creación en Cristo. Ayúdanos a vivir así, de esta manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.